A ver, vamos a empezar a hablar un poco entonces de, como les dije, la idea es hablar 6 encuentros, más o menos, 6 encuentros, digo, sobre la teología de la liberación en general, que necesita ser bastante aclarada en muchas cosas, porque, por ejemplo, muchos esperan algo más político o algo más sociológico, lo cual evidentemente es razonable y también tiene que ver, pero que no puede olvidar que estamos hablando de teología. Porque si no, es decir, ya vamos a ver, hay otras cosas de liberación que también son válidas, son valiosas, son buenas, depende de cada una, por supuesto, como en todas las cosas, pero hay que precisarla. Entonces, para empezar, hay una cuestión cronológica. Habitualmente se suele ubicar el nacimiento de la teología de la liberación a partir del libro que escribió Gustavo Gutiérrez, que se llama Teología de la Liberación, Perspectivas. Sin embargo, no podemos descuidar que todo eso que escribió Gustavo Gutiérrez en ese libro fue fruto de un tiempo largo, en el cual también aparecieron otras cosas por el estilo. Es decir, Gustavo Gutiérrez no fue, para decirlo cariñosamente, Gustavo Gutiérrez no fue original. Enseguida vamos a ver un poquito más. Por ejemplo, el libro de Gustavo Gutiérrez está originado en una conferencia que dio para ONIS en 1968. A partir de ahí lo amplió en una conferencia que dio en Suiza, a partir de ahí lo amplió para Canadá y a partir de ahí lo amplió en el libro que nosotros conocemos. Pero todo tiene su origen en una conferencia para ONIS en 1968. En 1970, Eduardo Pironio, obispo, escribió un artículo que se llama Teología de la Liberación. En 1972, Lucio Gera dio también 2 charlas, Teología de la Liberación. También en 1972, unas charlas que después se transformaron en libro, Juan Luis II publicó Masas y minorías en la dialéctica divina de la liberación, por ejemplo. Y un teólogo protestante, Rubén Alves, presentó una tesis doctoral en 1969 en Princeton, Estados Unidos, titulada Hacia una teología de la liberación humana. Con esto lo único que pretendo, porque seguramente alguna cosa más también hay, lo único que pretendo es que quede claro que en distintos lados, esto es, Argentina, Brasil, Alves era brasileño, Perú, etcétera, fue surgiendo como una especie de movimiento al cual después se cierra o se confluye en la teología de la liberación. Ahora, es importante también notar que, por ejemplo, esto que nosotros llamamos teología de la liberación tiene sus predecesores que no son teología de la liberación, pero que se van aproximando a la teología de la liberación. Les pongo ejemplos por orden cronológico. Por ejemplo, Jürgen Moltmann en 1964 escribió un libro que después se tradujo al castellano, Teología de la Esperanza. Un libro que después va a ser muy importante. Moltmann siguió escribiendo muchas cosas más y de hecho Moltmann es citado en el libro de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, por ejemplo. Después, Johann Baptist Metz va a trabajar el tema de la teología política. Empieza con un diálogo catolicismo y marxismo en el 66, una teología del mundo en el 68, y después en 1970 escribe Iglesia en proceso de iluminación, e incluso a partir del 40 empieza a aparecer lo que se va a llamar teología del desarrollo, que en el ámbito católico empieza a tener mucha fuerza en el concilio y en la famosa encíclica de Pablo VI. Bueno, pero entonces, eso sería con respecto a lo que se llama la teología del desarrollo, que también lo trabajó el Consejo Mundial de Iglesias. El Consejo Mundial de Iglesias escribe también sobre la teología del desarrollo, e incluso va a haber un libro, por ejemplo,
para que lo tengan a modo de esquema, en España, en el año 72, Teología del Desarrollo en los teólogos católicos contemporáneos. Esto es, empieza a haber, insisto, una serie de elementos que van a confluir más tarde en la teología de la liberación. Ahora, obviamente, el punto de partida fuerte sobre la teología de la liberación va a ser el Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II es importante ubicarlo en algún contexto, porque el Concilio Vaticano II es un punto de llegada y un punto de partida. Hoy me voy a detener en el punto de llegada. En el tema del punto de partida me voy a detener la otra semana cuando empecemos a hablar del invierno eclesial, que es otro tema que también hay que tocar, ¿no? Porque convengamos que en la iglesia no es todo primavera, ¿no? Bien, entonces, el concilio en realidad fue la confluencia de una serie de movimientos muy interesantes y muy fuertes. Por ejemplo, del movimiento bíblico, sobre todo a partir de dos grandes momentos fuertes del movimiento bíblico, que es un gran biblista francés de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que es Marie-Joseph Lagrange, José María Lagrange, un dominico, que es el fundador de la Escuela Bíblica de Jerusalén, de ahí viene la famosa Biblia de Jerusalén, para los que se quieran ubicar, y un documento muy importante de Pío XII, que se llamó Divino Afflante Spiritu, que llegó a decir una cosa que armó un lío bárbaro en todo, en la teología, en la Biblia y en muchos otros lados más. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, hasta ahora, hasta entonces, la imagen que había de la Biblia era que un ángel le dictaba a un tipo con cara de tonto que anotaba todo lo que el ángel le dictaba, ¿no? Entonces, si la Biblia es eso, obviamente en la Biblia no puede haber error, no hay interpretación, no hay nada. La Biblia está ahí, hay que obedecer y punto. Lo que dijo Pío XII, y después lo va a retomar muy fuertemente el concilio, es que en la Biblia también hay autor humano. A partir de que se dice que hay autor humano, se armó la de San Quintín, porque el autor humano mete cosas. El autor humano no es un simple parlante que repite, es una persona que mete su cuchara, mete su teología, mete su ideología, mete su cultura, mete sus capacidades, sus incapacidades, sus conocimientos y desconocimientos, sus intenciones, su marco histórico, cultural y político, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para redondear la idea de que empieza a haber autor humano armó una batahola notable que todavía hoy sigue, salvo para los sectores fundamentalistas. Después también empezó otro movimiento que fue muy importante, también de fines del siglo XIX, la mitad del XX, que es el movimiento patrístico, que es el rescate de la teología de los santos padres, de los padres de los primeros siglos cristianos. Sobre todo hubo un gran estudioso, que es Mignet, que publicó las obras de los padres, están en francés, pero son muchísimos y muchísimos tomos que han sido calificados como una especie de ópera magna del tema patrístico, ¿no? Otro movimiento que también confluyó es el movimiento litúrgico, sobre todo a partir de la iglesia tan cerrada en lo litúrgico que no se podía mover esto de acá ni esto de acá, que yo cuánto, empieza a surgir un movimiento litúrgico muy importante, sobre todo en varias abadías europeas de Bélgica, de Francia, de Alemania, un gran liturgista, un alemán, Odo Kassel, empezaron a trabajar el movimiento litúrgico, cosa que va a terminar, por supuesto, también en un importante documento del Vaticano II. Otro movimiento que también va a ser importante es el movimiento del laicado, es decir, el descubrimiento de que el laicado tiene un rol. El laico no es el obediente a la jerarquía. Acuérdense ustedes que la acción católica estaba planteada como los que deben obedecer a la jerarquía. Entonces, ustedes se meten en un grupo laico y lo que tienen que hacer es obedecer a la jerarquía. Yo nunca logré que me obedezca el perro, me va a obedecer un laico, ¿no? Pero eso es habitualmente el tema en este caso. Y acá entonces hay una obra cumbre de Yves Congar que se llama Jalones para una teología del laicado, que va a marcar
un punto de inflexión en el que el laicado va a tener otro rol. Y por supuesto, esto va a significar que el laicado es una presencia de la Iglesia, no una presencia de la jerarquía por interpósita persona, una presencia de la Iglesia en, por ejemplo, en el mundo, en los sindicatos, en la política, en la educación, ¿no? En los medios de comunicación, en lo que ustedes quieran. Un movimiento que va a ser importantísimo, que va a tener muchísimas figuras, sobre todo del mundo francés, porque si ustedes se dan cuenta van a ver que estamos en una época en la cual la gran contribución viene del habla francesa, sobre todo Francia y Bélgica, que va a ser la Nouvelle Théologie, es decir, la nueva teología, donde hay una lista muy importante de teólogos, Teilhard de Chardin, de Lubac, Danielou, Chenou, Congar, que van a ser muy, muy importantes también y van a confluir en un pensamiento teológico. Y además, por último, el movimiento ecuménico, que va a ser un intento de encuentro con las otras iglesias. Piensen ustedes que hasta el Concilio Vaticano II, cosa que a nosotros hoy nos cuesta mucho de entender, pero cuando nace el Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo Mundial de Iglesias nace en el año 1938, lo invitan a la Iglesia Católica y el Papa les contesta que él es el garante de la unidad, que se dejen de jorobar. Es decir, la unidad, a ver, nosotros somos la Iglesia de Jesucristo. ¿Qué tengo yo que juntarme para hablar de la unidad? Vengan acá y únanse conmigo, sería un poco caricaturescamente el planteo que van a hacer en general. Pero todos estos grupos, insisto, todos estos movimientos van a confluir en el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II va a ser una síntesis de muchos de estos elementos litúrgicos, patrísticos, teológicos, bíblicos, ecuménicos, etc. Pero para ubicarnos mejor, vamos a encontrarnos con otro tema. Que todo esto que yo estoy diciendo, que va a ser donde va a confluir la teología de la liberación, todo esto que empieza con el concilio, ya a modo de síntesis, también tenemos un tema que hay un año que no lo podemos olvidar. Algunos lo han llamado el año interminable, que es el año 68. Sobre todo si empezamos desde fines del 67 hasta los principios del 69, es interminable la cantidad de cosas que pasaron en ese tiempo. Les digo algunas fundamentales del año 68. Primero, desde el 64 hasta el 75, impresionante cantidad de protestas contra la guerra de Vietnam. En Alemania en el 68 matan gente, en Estados Unidos el FBI se infiltra en los grupos para tratar de hacer fracasar las manifestaciones. Fines del 67, el asesinato del Che en Bolivia. Y ya en el 68, desde enero hasta agosto, la primavera de Praga. En abril, el asesinato de Martin Luther King. También en abril, el lanzamiento del álbum Hair y el álbum blanco de los Beatles. Y poco después, ya en el 69, Woodstock. En mayo y al principio de junio, el Mayo francés. También en junio, el asesinato de Robert Kennedy. En octubre, la masacre de Tlatelolco en México, e incluso pocos días después, se hicieron las Olimpiadas en México en ese contexto, cuando ganan los 200 metros dos negros de los Estados Unidos, levantan el puño en alto como signo del Black Power, que los echaron del Comité Olímpico de los Estados Unidos a partir de ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Algo para el estilo quiso hacer, si se acuerdan, Donald Trump, y que muchos jugadores de fútbol se ponían de rodillas en el momento del himno, etcétera. Es decir, quiero decir que estamos en un año que fue notable por la cantidad de acontecimientos que marcaron ese año, y que, por ejemplo, también hay que ubicarlos en el acontecimiento eclesial. Miren, 1965, el Pacto de las Catacumbas.
por si no lo saben, se los digo muy rápidamente, durante el concilio, en pleno concilio, hacia el final, por iniciativa nada menos que de don Helder Cámara, se hizo un pacto en las catacumbas de Santa Domitila, donde en ese entonces eran 39 obispos, firmaron un pacto de qué iglesia querían ser como obispos. Una iglesia pobre, renunciar a los títulos de esos de monseñor, que eminencia, que excelencia, que yo cuánto, que tener casas pobres y autos pobres, que compartir los bienes con otras diócesis más pobres que las nuestras. El pacto de las catacumbas. No lo firmaron, es decir, fue anónimo, para que no pareciera que querían presionar al concilio. Pero después, cuando uno de los firmantes murió, se encontraron en sus archivos, uno de Bélgica, se encontraron en sus archivos la lista de los que habían participado. Eran 39 y mucho después firmaron muchísimos más, casi 500. Pacto de las catacumbas. En eso, por lo menos, había 3 argentinos. Para los argentinos presentes acá, había 3 argentinos: Alberto Devoto, Enrique Angelelli y Monseñor Iriarte. El cardenal Cayano no firmó, creo, pero bueno, para que se ubiquen en esa época. En segundo lugar, también en el 67, Pablo VI publica la Populorum Progressio, una encíclica social fundamental, tan fundamental que el diario The Wall Street Journal lo califica de marxismo recalentado. Eso era la Populorum Progressio para el diario de Wall Street. Marxismo recalentado. Ese es un documento que va a ser fundamental para muchos textos, y va a ser fundamental para Medellín, y va a ser fundamental para lo que viene después. En el año 67, en agosto, el 15 de agosto, se firma el Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo. 18 obispos, 8 brasileños y 1 colombiano, ninguno argentino, firman el Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo. Sobre esto quiero aclarar, antes de seguir, que el hecho de que no firmen ningún argentino y no firmen otros, que uno dice, este hubiera firmado pero a ojos cerrados, todo indica que Helder Cámara se apuró por algún motivo que desconocemos y lo publicó y lo largó así nomás. Porque, por ejemplo, hay obispos argentinos, por ejemplo, pero también brasileños, pero también mexicanos, que no firmaron y hubieran firmado sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Digo esto para que quede claro porque, por ejemplo, el Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo se conoce en Argentina porque lo hace circular Monseñor Devoto, que había firmado el Pacto de las Catacumbas. Como corresponde a la época, el Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo se conoce en francés. Digo para que vean cómo era el tiempo, ¿no? De qué tiempo hablamos. Pero también, el 25 de julio, surge la Humane Vitae, que es la encíclica donde el Papa Pablo VI prohíbe los anticonceptivos. Para muchos en Europa, ese fue el comienzo del invierno eclesial. En América Latina, muchos creen que no, por 2 motivos. Primero, porque en América Latina se estaban enfrentando con el Banco Mundial, que si ustedes se acuerdan, el Banco Mundial había pedido que financiaban a los países que tuvieran campañas antinatales. Este era el Banco Mundial presidido por Robert McNamara. Esto fue típico del Banco Mundial, no del Fondo Monetario Internacional, para no confundir cosas. El Banco Mundial. Pero la idea era esa. Entonces, se financia o se da aporte a los países que tengan políticas antinatales, las pastillas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en América Latina, estar en contra de las pastillas era estar en contra del Banco Mundial. Pero además, en América Latina había otro tema a nivel general con respecto a la encíclica Humane Vitae, y es, para decirlo en castellano argentino, nadie le iba a dar pelota.
Y entonces, como nadie le iba a parar bolas, como dicen en Colombia, nadie le iba a hacer caso, como se puede entender fácilmente, no resultaba todavía indicio de que hubiera un invierno eclesial. Pero sí es cierto que, por ejemplo, me consta de miles y miles y miles de alemanes que renunciaron a la Iglesia Católica a partir de la Humanevite, por ejemplo. Ahora, en septiembre de la 68 aparece nada menos que los documentos de Medellín. Los documentos de Medellín, que son el indicio o el signo evidente de un reflorecimiento de la Iglesia en América Latina. Ya vamos a hablar la semana que viene, sobre todo a partir de Medellín. Y además de todo esto, empiezan a surgir, ya antes de Medellín, grupos sacerdotales, así se llamaban. Hoy nosotros preferimos curas, pero bueno, no voy a entrar en discusiones teológicas. Grupos sacerdotales en distintas partes de América Latina. Ejemplo, el grupo ONIS de Perú, Sacerdotes para el Pueblo en México, Confederación Nacional de Sacerdotes de Guatemala, obviamente en Guatemala, el grupo Golconda en Colombia, Convención Nacional de Presbíteros en Ecuador, los 80 en Chile y el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo en Argentina. Es decir, como ustedes ven, tenemos una gran cantidad, un gran... A ver, lo que yo quiero que ustedes vean es que cuando decimos que surge la teología de la liberación, surge en un contexto convulsionado y que iba todo hacia ahí. El desarrollo, la liberación, lo político, la resistencia al comunismo con la Primavera de Praga, la resistencia al poder blanco con el Black Power. Es decir, todo apuntaba a una corriente clara de lo que nosotros llamamos liberación. Pero además de todo eso, en América Latina había para usar cariñosamente, una banda de obispos maravillosos. Una cantidad impresionante de obispos maravillosos. En general, un gran teólogo, en realidad belga, pero que vivió y murió en Brasil, José Comblain, él hablaba de los santos padres de la Iglesia latinoamericana. Es decir, así como hubo una gran corriente de grandes santos padres del nacimiento de la Iglesia de los siglos II, III, IV y V, hay unos santos padres de la Iglesia latinoamericana. Yo voy a mencionar algunos y me estoy olvidando de otros. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, tenía un libro que me lo había comprado en esa época, un libro que se llamaba Los Obispos Rojos de América Latina. Este libro era muy interesante, pero el 24 de marzo de 1976 me recomendaron quemarlo y pareció prudente hacerlo. Tener un libro que se llamara Los Obispos Rojos de América Latina con Don Helder Cámara en la tapa era muy peligroso en esa época. Pero, por ejemplo, Manuel Larraín, de Chile. Manuel Larraín fue casi el gestor de Medellín. Murió 2 años antes de que se realice el documento de Medellín, pero fue el gestor de Medellín. Realmente un obispo notable y muy... se puso al hombro el CELAM en ese entonces. Después, Gerardo Valencia Cano, un obispo colombiano que muere en un accidente de avión. Yo simplemente les recuerdo que, según dice Horacio Berbisky, la proporción de curas y obispos muertos en accidentes viales supera notablemente la media cuando son curas y obispos progresistas. ¿No? Es decir, hay quienes no creen que lo de Valencia Cano haya sido un accidente. Valencia Cano fue participante activo del grupo Golconda, por ejemplo, y también tuvo una intervención muy importante en Medellín, sobre todo cuando un grupo de obispos, se lo llamó el documento colombiano, un grupo de obispos colombianos intentó meter otro documento en lugar del documento de Medellín en la sala del mimeógrafo. Como la que manejaba el mimeógrafo era la secretaria del obispo Cano, él le dijo que no y la chica dijo, se nos rompió el mimeógrafo, no anda, qué sé yo cuánto, y entonces no hicieron el documento adulterado por los obispos colombianos y algún venezolano también.
Otro conocido por todos, Enrique Angelelli. Estoy hablando por orden de muertes, por orden de muertes. Es decir, Larraín muere en el 66, Valenciano muere en el 72, Enrique Angelelli muere en el 76, Ramón Bogarín de Paraguay también muere en el 76, distinto, Angelelli no muere, lo mueren, como todos sabemos. Oscar Romero en el 80, Leónidas Proaño en el 88, muere, ¿no? Estoy hablando de las fechas de muerte. Acuérdense, Proaño es uno de los padres de la pastoral indígena en América del Sur. De hecho, se han ocupado o han intentado vehementemente hacer desaparecer su memoria. De hecho, por ejemplo, el presidente de la fundación Leónidas Proaño fue encarcelado cuando el actual presidente que está en fuga, me estoy hablando de, no me sale el nombre porque lo tengo casi ignorado, el que traicionó a Rafael Correa, lo metieron preso. Estuvo preso y desaparecido durante unos días hasta que se supo dónde estaba. Lenín Moreno, sí. Exactamente. Lo que es querer olvidar las cosas feas de la historia, ¿no? Pero bueno, sí, Lenín Moreno, con ese nombre pobre, hay otro que debe estar revolcándose en la tumba. Bueno, Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, México, un obispazo. Es más, les cuento a modo de anécdota, porque esto no lo voy a decir a otro momento, pero todos los curas franceses que venían a América Latina pasaban primero unos meses en Cuernavaca con Méndez Arceo para aprender castellano y para aprender historia latinoamericana. Por supuesto, desde una mentalidad, la mentalidad de Méndez Arceo. Por eso los militares argentinos a los curas franceses los investigaban doblemente. Acuérdense que Gabriel Longueville era francés. Digo para que quede claro. Otro es Aloysio Lorscheider, brasileño, que fue presidente del CELAM después de Eduardo Pironio, que muere en el 95. Pironio, que muere en el 98. Silva Enríquez, de Santiago de Chile, que muere en el 99. Dom Helder Cámara, que también muere en el 99. Samuel Ruiz, que muere en el 2011. ¿Lo recuerdan? Samuel Ruiz, el que trabajó todo el diálogo de la paz con los zapatistas cuando empieza el levantamiento zapatista. Y antes había sido el abanderado de la defensa de los indígenas guatemaltecos que estaban exiliados en México porque Efraín Ríos Montt los había masacrado. Es decir, los famosos refugiados guatemaltecos que estaban todos recibidos en el sur de México, donde Samuel Ruiz era obispo. Paulo Evaristo Arns, muerto en el 2016, el obispo de Sao Paulo, fue el gran defensor, como era franciscano como él, fue el gran defensor de Leonardo Boff cuando le hace el juicio el teólogo o ex teólogo Joseph Ratzinger. Y finalmente, para nombrar el último, pero insisto, hay más todavía, es Pedro Casaldáliga, que murió el año pasado, como ustedes saben, obispo y poeta. Por lo menos para algunos le atribuyen ese título que es demasiado grande para tantos, pero para él es un gran obispo y además un pastor excelente. Quiero decir con todo esto que, como ustedes pueden ver, tenemos una cantidad enorme de teólogos, de obispos, que van gestando una pastoral y también a partir de ahí un pensamiento, que todo eso va a confluir, lógicamente, en que surja una teología. Es decir, la teología de la liberación tiene un humus que me parece que es fundamental tenerlo muy presente en ese contexto. No sé si con esto se van ubicando, porque quiero que vean a nivel político, a nivel eclesial, a nivel social, a nivel pastoral, a nivel teológico, es decir, cómo todo va a confluir en que surja algo propio y nuevo de América Latina.
Entonces, es en este contexto donde Gustavo Gutiérrez en el año 68 va a dar una charla al grupo ONIS, que yo se los mencioné hace un ratito. Y la charla se va a llamar Teología de la Liberación. Es ese mismo contexto en el cual Rubén Alves va a hacer su tesis doctoral sobre la teología de la liberación. Y es el mismo contexto donde van a aparecer artículos o charlas de Gera, de Pironio, de Juan Luis II. Fíjense que va a ser interesante, y eso es normal también en América Latina, sobre todo en los que no son teólogos de escritorio, como todos estos que estoy mencionando, sino que son teólogos de vida, de concreción, de pastoral, que muchos de esos libros nacen originalmente en una charla. Entonces, esa charla se desgrabó, o esa charla él la tenía escrita, la amplió y la volvió a ampliar y la volvió a ampliar. La mayoría de todos estos que estoy señalando son o artículos o charlas. El de Juan Luis II, el de Gera, el de Gustavo Gutiérrez. Es decir, eso es propio también, me parece que sirve para ubicarnos, porque, de hecho, además, bueno, Gustavo Gutiérrez en general escribe poco. Escribe poco. No es un tipo que... A ver, tiene bastantes libros, pero muchos de los libros de Gustavo Gutiérrez son recopilación de artículos. O algunos, como Teología de la Liberación, como el comentario al libro de Job, etcétera, son el surgimiento de... Es decir, una ampliación de una charla dada. La charla, y después la amplió, y después la amplió, y después la hizo libro. Pero al mismo tiempo que todo esto, van a surgir otras obras que no son propiamente planteadas originalmente como teología de la liberación, pero que ahí están listos, caen en la teología de la liberación o sus cercanías. Ejemplo, menciono 4 y se podrían mencionar muchas más. José Comblain escribe una teología de la revolución en París en el 70. Leonardo Boff en el 71 escribe Jesucristo Liberador. Porfirio Miranda, mexicano, en el año 71 escribe Marx y la Biblia. Enrique Dussel, en el 72, escribe Método para una filosofía de la liberación. Como ustedes ven, y esto es lo que a mí me interesa, todo va como si fuera que la teología de la liberación es el surgimiento necesario de algo que se está germinando y que se está viviendo y que está empezando a brotar. Ahora, la teología de la liberación, en particular, por lo menos como se presenta desde los comienzos, no es una teología acerca de la liberación. Es decir, no es una teología sobre la liberación. No hay que entender así el de la liberación. No es una teología de genitivo, sino que intenta ser un hablar de Dios, teología, hablar de Dios desde la experiencia de liberación. Es decir, no es hablar sobre la liberación, sino desde la liberación. Todo esto que estábamos viendo hasta ahora confluye acá. Nosotros, desde nuestra experiencia de liberación, intentamos hacer teología, no una teología sobre este tema en particular. Por eso se va a entender la teología de la liberación como el acto que nace primero de la experiencia de la liberación. Es decir, frente a una situación concreta de opresión, X, no me interesa por ahora ninguna, pero frente a una situación especial de opresión, surge desde la fe el acto liberador. A ver, el esclavo que rompe las cadenas es un acto liberador. Ese acto liberador del esclavo que rompe las cadenas, ahora lo ponemos, lo pensamos, lo explicitamos, lo teologizamos. Es decir, por eso la teología de la liberación se plantea a sí misma como acto segundo. El acto primero es la respuesta de la fe frente a la situación concreta.
Situación de pecado, situación de injusticia, situación de opresión. Y esa situación de pecado, injusticia y opresión tiene una respuesta, la liberación. Y desde la experiencia de liberación le ponemos palabra. Por eso es acto segundo. A ver, de hecho, por ejemplo, como ustedes saben, en los primeros siglos de la Iglesia, siglo segundo, siglo tercero, es normal o fue habitual que el cristianismo que empieza a surgir, para poder hablar, para poder expresar lo que vive, recurre a la filosofía, porque era el modo que tenían para entender por lo menos las personas, entre comillas, cultas de su tiempo. Y entonces va a poner en lenguaje filosófico su vida de fe, su fe. Sobre todo acá hay dos personajes muy importantes, que son San Justino, que muere en el año 165, y San Ireneo, que muere cerca del 200. No nos consta exactamente la fecha de la muerte, pero muere cerca del 200. Ellos van a poner en lenguaje filosófico la fe para que sea entendida por los otros, y el lenguaje filosófico de su tiempo es el platonismo. Y entonces la Iglesia va a empezar a poner en lenguaje filosófico platónico su experiencia de vida, su experiencia de fe, y después a lo largo de los siglos seguirá recurriendo a la filosofía. De hecho, inclusive se llegó a decir, cosa que cualquier filósofo se indigna, con justa razón, la teología entiende que la filosofía es ancilla theologiae, es decir, esclava de la teología. Es decir, la filosofía está al servicio de la teología. A ver, una cosa es que la teología se sirva de la filosofía, es una cosa, pero la filosofía no es esclava de nadie, ¿no? Pero bueno, por supuesto que a medida que avanza el pensamiento filosófico y ya se es menos platónico, y entra Aristóteles y más adelante que entran los existencialistas, que entra la fenomenología, que entran lo que ustedes quieran, el pensamiento empieza a encontrar nuevos lenguajes para hablar de Dios. Entonces, lo importante es que la filosofía empieza a ser el modo, empieza a ser el instrumento a partir del cual los cristianos encuentran un modo para hablar de Dios a los otros o a la gente de su tiempo. Pero acá entonces viene, y ya voy terminando para ser fiel a lo que había quedado, vean esto, como estamos en una teología que empieza a gestarse desde otro lado, de una novedad, de todo esto vamos a hablar, por supuesto, pero una teología que se empieza a gestar, hay nuevos accesos teológicos, nuevos modos teológicos para pensar. Voy a mencionar dos, pero se pueden mencionar muchos más. Pero uno, que es el bíblico. ¿Por qué? Porque desde León XIII, fines del siglo XIX, y en el concilio se repitió 2 veces claramente, la Biblia es el alma de la teología. Es decir, hasta entonces la teología decía lo que quería y después buscaba un texto bíblico que le justificara lo que había dicho. A esto se lo ha llamado dicta probantia, ¿no? Es decir, es buscar algo para probar lo que ya está dicho. Entonces yo como cura quiero decir A y busco en la Biblia algún texto que diga A. Ahora, si la Biblia es el alma de la teología, yo lo que primero tengo que ver es qué dice la Biblia de A o de J, y después ver en qué medida. Es decir, acá viene esto porque es muy importante, porque todavía hoy, vamos a verlo, hay muchos que siguen usando la Biblia para fundamentar o justificar lo que piensan y no ver qué dice la Biblia sobre lo que yo quisiera. Yo tengo derecho a preguntarle a la Biblia si es que dice algo sobre algo de lo que a nosotros nos interesa. Yo le puedo preguntar a la Biblia, ¿qué dice la Biblia sobre A? Entonces uno dirá, mira, mirándola bien no dice nada. Ah, bueno. O dice poquito. O dice esto y acá dice esto otro. Pero además,
para comprender la situación de opresión y de liberación, la teología recurrió, así como se había recurrido a la filosofía, recurrió a las ciencias sociales. ¿Por qué? Para entender la situación de opresión y para entender la situación de liberación. Y acá, por ejemplo, y con esto termino, ustedes van a ver que en el primer libro, en el libro de Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, para hablar de los pobres, etc., Gutiérrez usa dos grandes biblistas de habla francesa, uno belga y otro francés, uno que tiene un libro que se llama Los pobres de Yahvé y otro que tiene un libro que se llama Las bienaventuranzas. Y él hace estudio bíblico serio. Es decir, no le hace decir a la Biblia lo que quiere que la Biblia diga para justificar lo que él quiere decir. Eso lo hacen otros, no Gutiérrez. Y después, y esto va a ser interesante también, para entender la experiencia de liberación hace falta entender la experiencia de dependencia. Acuérdense que el conflicto en aquella época era liberación o dependencia, ¿no? Hoy se diría mucho más, pero en esa época era liberación o dependencia. Y entonces surge un gran teórico de la teoría de la dependencia, que es Fernando Henrique Cardoso, que después fue presidente de Brasil, neoliberal. Para que vean que la gente cambia. O hay cosas que lo invitan a cambiar. Pero quiero decir con esto que entonces recurrió a las ciencias sociales, la teoría de la dependencia, y recurrió a las ciencias bíblicas para pensar la situación concreta de la realidad. Yo con esto quería que ustedes vieran cómo surge. Después vamos a ver, porque evidentemente no es lo mismo la experiencia de liberación que van a tener Brasil, que El Salvador, que México, que Colombia, que Argentina, que Chile, y que los negros, los indígenas, las mujeres, y todo eso va a ir gestando teología. Y todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, con esto cumplí lo que había quedado de presentar muy rápidamente cómo nace y cómo se gesta la teología de la liberación, y tenemos un rato, si quieren, para hacer preguntas. El que quiera hacer pregunta, desilénciese, o desmutéese, si quieren decirlo en gringo. Mencionaste, viste, todos los nombres de un montón de teólogos, y nunca se menciona ninguna mujer. ¿Hubo alguna mujer muy importante dentro del marco de la teología de la liberación que haya iniciado dentro de este proceso? A ver, yo los que mencioné son los que empezaron con el libro, con la idea Teología de la Liberación, pero yo, si ustedes ven, a propósito, para evitar esta pregunta que es fundamental, de entrada puse en el volante, puse dos mujeres, expresamente, Elsa Tames y María Pilar Aquino. Elsa Tames nació en México, pero vivió siempre en Costa Rica, y María Pilar Aquino en México, ¿no? Digamos, yo pensaba especialmente dedicar un apartado grande al tema de la mujer, sobre todo porque hay una cuestión que es importante, que es que la teología de la liberación en general no tuvo muy en cuenta, la teología de la liberación en general no tuvo muy en cuenta el movimiento feminista, salvo algunas excepciones, como Elsa Tames, por ejemplo. De hecho, si ustedes ven, hay muchos que todavía hoy, por ejemplo, les cuesta el lenguaje inclusivo, hay muchas cosas que son para tener en cuenta. Ahora, fuera de eso, empieza a haber cada vez más muchas mujeres que se incorporan al pensamiento teológico liberador. A ver, mujeres que se incorporen al pensamiento teológico, también las hay. Eso no quiere decir que sean teólogas feministas o teólogas de la liberación feminista. Entonces, yo pensaba dedicar un rato largo alguno de estos días para hablar específicamente, porque yo pensaba, así como voy a hablar de la teología indígena o teología india, como les gusta decir, algo de la teología negra, también pensaba decir algo de la teología feminista. Pero sí, sin duda que la hay, aunque en el primer momento, dentro de los teólogos, las teólogas, no aparecen mujeres expresamente, aunque sin duda que fueran pensando teológicamente. Perdón. Sí, hola. ¿Puedo hacer una pregunta? Hola.
Hola. Hola, ¿sí puedo plantear o hay otra persona? Escucho un hola, pero no veo nada. Pero bueno, dale. No sé quién sos, pero dale. Amílcar es mi nombre. La consulta es en relación a cuando vos hablabas en cuanto a silenciar las voces de este grupo de sacerdotes que, bueno, que comenzaron de algún modo, como el surgimiento de esta teoría de liberación. ¿Qué factores de poder, si podríamos hablar dentro de la institución iglesia, fueron silenciando estas voces? Si es así o no. Digo, porque vos mencionás, en términos generales, se silenciaron esas voces, ¿no? Pero ¿quiénes, de qué manera, qué otra contracorriente? Tengo que interpretar que es algo más conservador, digo, o de algo más ortodoxo, pero bueno, en ese punto si podrías ampliarlo, ¿no? Y de qué manera dónde encontraba anclaje o punto de apoyo estos sacerdotes que empezaban a iniciar este camino de la teoría de la liberación, en particular aquí en la Argentina, ¿no hablo? A ver, son varias cosas todas juntas. Sí, por eso. Sí. Yo primero que nada casi ni hablé del silenciamiento todavía, porque el silenciamiento va a venir después. Yo sí hice referencia al invierno eclesial que va a venir después. Dije que algunos atribuían que el invierno eclesial había empezado con la Humane Vitae, otros piensan que el invierno eclesial empezó un poco después. Si a mí me preguntan, yo creo que el invierno eclesial quedó configurado claramente con Juan Pablo II, pero bueno, eso es un tema que no interesa hoy. Pero sí vamos a hablar de eso porque, por ejemplo, va a haber una lista muy importante de cosas que van a influir en el intento de silenciamiento, en el silenciamiento de algunos, en la censura de otros, en la resistencia de otros, en el martirio de otros. Va a haber muchas cosas que van a confluir, sin duda alguna, pero bueno, por eso hoy quería mostrar el nacimiento. Después viene la crisis o esas cosas, qué sé yo. Pero sí, es un tema que hay que tocarlo sin ninguna duda. Bien, gracias. No, de nada. Quería preguntar, perdón. Estaba pensando en toda la presentación muy rica que nos has dado. Estaba pensando en Ignacio Martín Baró y dónde lo podemos ubicar, ¿no? En este contexto de estos curas. Porque Ignacio Martín Baró era español, que escribe, digamos, Psicología de la Liberación, pero era sacerdote. ¿Se ubica dentro de este grupo? No, a ver, es que yo estoy hablando por ahora de los que empezaron, de los que hicieron desde los orígenes. Por ejemplo, tampoco lo nombré a Sobrino ni a Ellacuría. Ellacuría que fue asesinado con Baró, ¿no? Es decir, digamos, no los nombré porque creo que ellos entran en un segundo momento en la estructuración del pensamiento teológico, ¿no? Porque por ahora, lo que vamos a tratar de ver la semana que viene, si se puede, todo esto, también estoy abierto a comentarios, a sugerencias, pero es esto. Ustedes ven, hasta ahora el intento fue pensar cómo hablar de Dios desde nuestra experiencia de liberación, pero también empieza a existir, es un segundo momento, empezar a hablar, por ejemplo, de la iglesia, de Cristo, del ser humano, de la moral, de la creación, de la escatología, del pecado, de todas esas cosas. Entonces, de los sacramentos. Entonces empieza a gestarse ya algo más, por ejemplo, más sistemático. Se empieza a sistematizar más la teología de la liberación, cosa que quedó después conformada de una manera específica en el manual de teología de la liberación que hicieron Ellacuría y Sobrino, y que casi no lo hacen porque a Ellacuría lo matan cuando estaba por publicarse el libro, ¿no? Pero bueno, es decir, son todos, aparte yo no puedo hablar de todos los autores, sería soberbio de mi parte, porque aparte no los conozco a todos. Algunos he leído algo, he leído un poco, he leído bastante, otros he leído mucho, otros no he leído nada, ¿no? Es decir, casi como si fuera un ser humano yo, ¿no? Pero me van a tener que disculpar en ese tipo de cosas, pero yo no tengo problema en averiguar lo que no sé, porque me parece que también estamos para eso. Pero yo quiero que con esto nos sirva para tener
pantallazo global del pensamiento teológico que va surgiendo en América Latina, que insisto, no es, cosa que me parece importante tener en cuenta, aunque ya después lo vamos a ver, no en todos los casos se ve, no es repetir la teología europea adaptada a América Latina, sino es un beber de su propio pozo, como dice Gustavo Gutiérrez. Eduardo, una pregunta. Acá estoy leyendo en el chat que hay gente que pregunta dónde se va a publicar la grabación. Y que yo vea también quería saber por el PDF. A ver, el PowerPoint, no sé cómo voy a hacer, pero lo voy a hacer llegar de alguna manera. No sé cómo, voy a pensar, pero si no, hacérselo circular a los que mandé y a los que ustedes recibieron la invitación, los que la recibieron de mí, me lo piden, y los que la recibieron de otros se lo piden a otros. Digo, no se me ocurre otra manera, pero yo estaba mirando recién, no veo que tenga la posibilidad de adjuntar archivos esto. Pero bueno, ya vamos a encontrar la solución. No me atosiguéis, como decía la profetisa Isabelita. No me atosiguéis. Pero quiero decir, voy a tratar de hacer todo eso. Y después, la otra pregunta, ¿cuál era? Lo de yo voy a tratar de hacer todo lo que... y después, una vez que vea que quedó bien filmado todo, voy a mirar si quedó bien filmado, lo voy a transformar en un YouTube y lo pongo en YouTube, así todos lo pueden ver, abierto. Yo no tengo problema, no creo en los derechos de autor. Una amiga mía, que se llamaba Santa Teresita, decía que uno no puede apropiarse de aquello que le inspiró el Espíritu Santo. Como yo creo que estas cosas son de Dios, no mías, entonces queda para los que les sirva. Bien. Bueno, siendo las 20:02, para que los niños no me acuerdo quién era que estaba por ahí, no me odien o lo que sea, y podamos cumplir con las consignas, porque las consignas hay que cumplirlas, damos por terminado. Nos vemos el martes que viene y, por favor, hagan memoria de la figura de Carlos Mujica, mártir, que se lo merece.